Buenos días, este viernes 28 de agosto. El tema de la clase de hoy es el Imperio Romano. Como destreza a la clase tenemos caracterizar el Imperio Romano, su expansión en el Mediterráneo, sus rasgos esclavistas e institucionales e influencia ulterior. Como objetivo tenemos explicar los orígenes del Imperio Romano mediante el uso del texto guía e imágenes que permitan conocer sus características y cómo se expandió por el territorio mediterráneo. Roma pues surgió en el año 753 a.C. y duró hasta el año 509 a.C. Fue fundado pues mitológicamente por Rómulo y Remo. Se creó sobre las 7 colinas habitadas anteriormente por latinos. El rey era elegido por los patricios, una clase social alta romana. Estos pues componían el senado, ayudaban al monarca a tomar decisiones y en ese transcurso pues existieron 7 reyes en el año 509 antes de Cristo. El último Tarquino, el soberbio, fue desterrado por los etruscos en una rebelión. Cuenta la leyenda que Rómulo y su hermano Remo pues fueron abandonados en la orilla del río Tíber, huyendo de su tío Amulio, que ocupó el trono de Roma y evitó que Rea Silvia, su sobrina, pues tuviera descendencia para reinar, para que así él pueda reinar hasta su muerte. A su vez, pues Rómulo y Remo crecían amamantados por una loba y a los 18 años regresaron a Roma y mataron a su tío y compitieron por el trono de Roma. Finalmente, pues Rómulo consiguió el trono y mató a su hermano Remo por intentar pues atravesar Roma. Observamos la imagen, esta es la escultura de la loba que supuestamente amamantó a Rómulo y a Remo. Como decía, pues según mitos y leyendas, ¿no? Se formó el Roma a las orillas del río Tíber, en pues lo que ahora es la actual Italia, ¿ya? Habíamos mencionado de los 7 reyes, pues los 7 reyes de la antigua Roma, fue el primer rey, pues fue Rómulo, el segundo rey fue Numa Pompilio, el tercer rey fue Tulio Estilio, el cuarto rey pues fue Anco Marcio, el quinto rey fue Tarquinio Prisco, el sexto rey fue Servio Tulio y el último rey pues fue Tarquinio el Soberbio. En sus inicios Roma pues estuvo integrado por tribus como los latinos, los griegos, los sabinos, entre otros, que se fusionaron como romanos. Estos vivían pues en pequeñas comunidades pertenecientes a ciudades y estados que eran gobernados por reyes. 50 años más tarde, la fundación de Roma fue conquistada y dominada por etruscos. Así pues, en el año 509 a.C., luego de 200 años de opresión, un grupo de aristócratas romanos derrotan a la monarquía etrusca y pues establecieron un nuevo gobierno conocido como la República, dirigido pues por 2 cónsules y varios senadores que compartían el poder y elaboraban leyes. Cada año también pues los senadores elegían nuevos cónsules y el pueblo elegía a los senadores. Cabe indicar que en gran parte de la historia de los romanos encontramos pues una desigualdad social expresada en desigualdad de poderes. En este proceso podemos pues encontrar una clase de productores que trabajaba para el conjunto de la sociedad y una clase dominante que vivía del trabajo de los demás. Es el caso de los esclavos y los libertinos, pues que ellos eran considerados no ciudadanos y pues la clase dominante eran los plebes, los nobilistas
o conocidos patricios que contaban con mucho dinero, con mucha fortuna y riquezas, ¿no? En cuanto también atendemos a los senadores y los administradores del imperio, ya que solamente pues la antigua Roma se basaba en estas dos clases sociales, ya, y también en la República de Roma, pues el lado de las dos ciudades, ellos, el pueblo en general, integrado, pues el pueblo en general integrado por mercaderes, artesanos y agricultores, mientras que los patricios, que son los que observamos acá, era la clase elitista, que ostentaba pues el poder político a los plebeyos que les permitían pues votar, pero solo los patricios pues podían optar por cargos públicos. En el año 471 a.C., los plebeyos crearon un tribunal compuesto de 10 hombres que pues presentaría una clase contra cualquier opresión por parte de los patricios. En el mismo sentido, en el año 450 antes de Cristo, se creó la ley de las 12 tablas. Era la... Vamos a conocer sobre quiénes eran en sí los patricios. Pues los patricios eran los descendientes de los primeros pobladores, se agrupaban en grandes familias y honraban un antepasado en común. Estos eran los únicos que tenían acceso pues al Senado y a los comicios. También, asimismo, pues los patricios durante todo el tiempo de la antigua Roma, fueron considerados los etruscos, fueron considerados invasores, y pues estos a su vez consideraban iguales derechos que los patricios, ¿no? También los patricios, pues habíamos dicho que fueron poseedores de grandes riquezas durante el Imperio Romano, ¿ya? Entre los siglos 5, Roma pues estructuró un poderoso ejército compuesto de legiones, lo que permitió conquistar y romanizar el mundo. Los territorios también conquistados, la mayor parte del Mediterráneo, Grecia, parte también de África, de Asia y el Medio Oriente. Estos pues se convirtieron en provincias de Roma, pero pues el desarrollo de su civilización, los gobernantes usaron pues mano de obra esclava, que debía realizar pues duros trabajos manuales, por lo cual los esclavos se rebelaron para detener pues las rebeliones. Craso y Pompeyo, cónsules de Roma en ese tiempo, mandaron a matar y a encarcelar a cientos de esclavos. Estos esclavos pues eran los que se oponían se puede decir, a este mandato, y pues la derrota de la revuelta de Espartaco fue el fin de las guerras de los esclavos con los patricios en la antigüedad. En cuanto a los plebeyos, pues los plebeyos formaban el grupo más numerosos, estaban conformados por los comerciantes, artesanos y campesinos. También pues los plebeyos no participaban en el gobierno porque estos pues carecían de derechos, es decir, ellos no eran considerados como ciudadanos romanos. También pues los plebeyos estaban obligados a pagar impuestos y a prestar servicio militar. La justicia también pues era administrada solamente por los patricios, y pues los juicios que se le realizaban a los plebeyos eran juicios muy injustos. Por eso fue lo que ya habíamos mencionado, que fue cuando ya los plebeyos se rebelaron, y pues con su rebelión lograron derrotar pues a Espartaco. Y así fue pues el fin de las guerras de ese entonces. También con Cayo Julio César, hijo de una familia patricia, inició también la etapa imperial en Roma en el año 29 del siglo I a.C. Esta etapa pues terminó en el año 476 después de Cristo, con el emperador Augustulo. También pues el imperio abarcó 3 grandes continentes,
que fue pues desde Gran Bretaña hasta el África del Norte, Europa Occidental, también hubo una parte del Asia y el Medio Oriente. Julio César pues conquistó las Galias, actual Francia, invadió también Italia, Grecia, Alejandría en el África, lugar pues donde fue reconocido como un héroe, ¿ya? También en el año 45 a.C., pues Julio César se declaró dictador vitalicio, lo cual pues trajo conflictos con los senadores, quienes consideraban que estaba pues amasando demasiado poder. Por ello, pues Casio y Bruto planearon un asesinato en el año 44 a.C. Los romanos nombraron un nuevo líder. Ese líder fue Cayo Octavio, quien junto con Marco Antonio pues se dividieron el imperio. Octavio tomó la parte de España, Italia y las Galias. También Marco Antonio, por otra parte, pues él tomó las partes de África del Norte y Egipto. Y pues también posteriormente Octavio gobernaría todo el imperio romano, con lo cual pues recibiría un nuevo nombre, Augusto, que significa pues semidivino. En cuanto al legado de Roma, entre los aportes a la humanidad pues de Roma, tenemos en primer lugar las llamadas lenguas romances, que es pues el italiano, el español, el francés y el dálmata, las cuales pues derivan del latín que hablaban los romanos. También como en segundo lugar tenemos al derecho romano, que pues es considerado uno de los aportes más importantes de esta civilización, porque pues este derecho incorpora conceptos legales para el correcto funcionamiento de la vida civil, que hasta ahora pues son válidos y estudiados en todo el mundo. También la instauración del Senado fue pues fundamental para establecer la separación de los poderes entre el poder ejecutivo y el poder judicial dentro de un estado. También pues el emperador Justiniano estableció un principio de gobierno universal que se basaba en que todo ciudadano tenía derechos y también pues estaba sujeto a leyes de la sociedad, es decir, tenía sus derechos y también tenía sus responsabilidades hacia el Estado. ¿Ya? En cuanto también a la ingeniería, como observamos en la imagen, los romanos pues diseñaron los acueductos, diseñaron cloacas, hicieron también asfalto, el hormigón, inventos de un solo uso, que hasta la actualidad pues existe en todo el mundo, y también pues finalmente los instrumentos médicos que hoy pues se usan también y que provienen de Roma. Recordemos que las arquitecturas romanas hasta la actualidad pues existen estas arquitecturas, ¿no? Recordemos también el Coliseo de Roma, que aún está en pie, y es también una de las mayores pues obras en cuanto a la ingeniería romana. Otro aporte también de los romanos a la humanidad fue el calendario juliano, elaborado en el año 46 a.C. por pues el matemático Sosigemes, que pues él realizó este calendario por mandato de Julio César. Ya este calendario pues se componía de 365 días, dividido pues en 12 meses. Cada 4 años pues se le asignaba un día más, llamado bisiesto, y es lo que actualmente pues se puede decir que es una herencia del Imperio Romano. También tenemos los llamados pues números romanos, como por ejemplo el 1, el 2, el 3, que se encuentran en números romanos, obvio,
y que pues en el Ecuador se lo usa mucho para pues archivar los tomos de libros, inclusive pues los encontramos en los relojes de pared, en los relojes de mano, y así pues esto ha servido mucho para la sociedad, ¿no? En materia política, también pues la humanidad heredó de los romanos el concepto de política, que pues se basa en la elección de los funcionarios públicos mediante el sufragio. También en literatura sobresale el poeta Virgilio, quien pues inspiró a Shakespeare. En cuanto a la filosofía romana, uno de los mayores legados es el de Cicerón. También pues es importante subrayar que todos estos aportes se dieron en el marco de Roma como máximo representante de la esclavitud en el mundo antiguo. En este sentido, pues era necesario normar la propiedad y penalizar a aquellos que contravinieran a tal propósito, ¿no? De ahí, pues, la importancia de redactar las leyes como el Código Romano para registrar la memoria de los amos y también el mismo que ha servido de base para muchas leyes en el mundo.